Los métodos, segunda parte. Creo un nuevo proyecto. Aplicación consola 8. Bueno, vamos a crear una clase. Botón derecho sobre el proyecto. Agregar nuevo elemento. Vamos a dejarle nombre clase 1. Bien, ahora tenemos la clase programa que se ha creado por defecto al crear la solución y clase 1 que la hemos creado nosotros. Dentro de la clase vamos a meter el método. ¿Cómo se crea un método? El nombre del método, preferentemente en la primera minúsculas, paréntesis para meter argumentos y el cuerpo del método. ¿Qué más pide? Tiene que tener un valor de retorno. Vamos a ponerle, por ejemplo, el valor de retorno string. Para eso tendremos que usar la palabra reservada return y el texto que queremos devolver, la cadena que queremos devolver. De acuerdo. Modificadores de acceso. Delante, para poder utilizar este método desde otra clase, tendríamos que usar la palabra public. Si no, no podemos acceder a él. Por ejemplo, yo instancio este método, o sea, esta clase 1, y me aparecen dos métodos, pero no me aparece el método. Perdón. Creo una instancia, clase 1, new, clase 1. Si no sabes crear una clase mira el vídeo anterior sobre métodos. Bien, tenemos la instancia y el IntelliSense no nos permite acceder al método de esa clase, que se llama un método. Vamos a crear un método. Vale, hay que hacerlo public. Entonces ya de esta manera sí tengo acceso al método y ese método es el método que lo hace. Pues el método devuelve un string, me lo dice el IntelliSense, me lo dice string, así que lo recojo el nombre string. De acuerdo. A la clase, ¿cuántos métodos puede tener? Pues puede tener múltiples métodos. Puedo acceder desde fuera de la clase class 1, desde la instancia C1 que creé, puedo acceder ya a los dos métodos. Puedo coger el método 2 y recoger ese texto.
eh, dentro, dentro de un método puedo llamar a otro método de esa clase. Vamos a hacer una cosa, voy a crear un tercer método. Este tiene que retornar un entero. ¿Por qué? Porque se lo he puesto aquí en el monólogo de retorno. Si le pusiera un string daría error. Tengo que poner un entero. Vale, y desde este método de aquí puedo llamar a este método de aquí, al método 3. Podría llamar al método 2. Como luego un entero, creo un entero. Y hago una llamada al método de esa clase, el IntelliSearch, ya me lo suelta aquí. Vale, el concepto de la llamada de métodos, o no llamada de métodos, los métodos pueden ser estáticos o bien métodos de instancia. Hasta ahora lo que hemos visto es cómo crear métodos de instancia y cómo invocarlos. Para invocar un método de instancia hay que crear una instancia, pero los métodos estáticos no lo necesitan, no necesitan ser llamados a través de un objeto de esa clase. El método main es un método estático. Yo dentro de la clase program puedo crear otro método estático. Le voy a poner de momento todos los modificadores de acceso que pondremos en public. No tiene modificador de acceso al ser creado, pero el main es public también. Vale, entonces le pongo modificador de acceso a mi método, etiqueta static, ahora sí, valor de retorno y nombre. Método estático. Tengo que ponerle un valor de retorno de tipo string. Hola, desde el método static de programa. Y desde el main puedo recoger el valor de vuelta, tipo de vuelta. ¿Cómo llamo a ese método? Pues solamente con el nombre de la clase. Sería program.método estático. Quizá es un poco extraño esto y lo mejor habría sido explicarlo de otra manera, porque
es extraño que program bueno, no es instanciado, sino que se indica de alguna manera que ese método estático pertenece al programa. Quizás habría sido mejor haber declarado un estático aquí. Public static método estático de clase 1. Este método estático pertenece a clase 1. Retorno entero. Desde el main podremos ir directamente al método sin instanciar la clase. Antes instanciamos la clase para acceder al método 1 y método 2, pero este método de aquí es static. Por tanto, para acceder a él no hace falta crear un objeto de esa clase, sino simplemente con el nombre de la clase, class1 punto, ya podemos acceder a su método. Frente a esta otra forma de acceder al método, ¿verdad? Que eran de estos métodos que no eran, estos no son estáticos, entonces son métodos de instancia. Mientras que para acceder al método del programa he hecho lo mismo. No he creado una instancia de programa, sino que he nombrado o etiquetado este método. He dicho que ese método que pertenece al programa se ha llamado y su valor retornado a este string. Pues estas son las dos formas de invocar a los métodos: mediante la instanciación, la creación de una instancia de una clase, o bien mediante la invocación del método con el nombre de la clase, sencillamente. Es decir, el método indicado como estático, accesible desde todas las partes del programa. Habría que hablar también de cómo pasar argumentos a una clase, que es muy sencillo. Es una clase, un método, cómo pasar argumentos a un método, perdón. Por ejemplo, este método puede hacer una transformación que sea que el método pida un valor, un número, ¿verdad? Pide un número y lo que devuelva es el número. Dentro de la clase habría que declarar el número, ¿de acuerdo? Pero en el main, cuando yo tengo la instancia de ese objeto y accedo al método 3, ya no puedo hacer esto porque me está pidiendo un argumento, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces el IntelliSense dice que necesita un int número, entonces aquí tengo que poner pues, un número.
Bueno, y esto es conocer un poco más de los métodos.